Continuando con el estudio de las integrales indefinidas, vamos a ver ahora algunas de las integrales inmediatas y también luego la regla de la sustitución, que es un método que nos permite determinar el resultado de una integral cuando esta no es inmediata. Uno de los métodos que vamos a estudiar. Como dijimos, el conjunto de todas las antiderivadas de la función f es la integral indefinida de la función respecto de x y se denota también como la integral de f de x diferencial x. Las reglas más conocidas o más importantes de la integración son la regla del múltiplo constante, que dice que cuando nosotros tenemos la integral de la función integrando multiplicada por un número, es posible extraer el número fuera del signo integral y queda el número multiplicado por la integral indefinida de f de x diferencial x. Y eso es igual a ese número k por la función antiderivada o primitiva más la constante arbitraria. La otra regla es la regla de la negatividad, que dice que la integral de menos f de x diferencial x es menos la integral, porque consideramos como menos 1, se extrae fuera del signo, y nos queda que esto es igual a menos la antiderivada f de x más la constante arbitraria. La regla de la suma o la resta nos dice que cuando tenemos varios sumandos integrando en la misma variable, entonces esto es igual a la antiderivada de f de x más la antiderivada de g de x más la constante arbitraria. Y presentamos aquí la regla de la potencia cuando tenemos integral de una función elevado a la n por el diferencial de u. Esto es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. El exponente aumentado en 1 sobre ese número, más la constante. Cuando n, esto se cumple para n racional y distinto de 1. Bien, las integrales inmediatas son aquellas que permiten determinar en un paso la función primitiva o la antiderivada general. Vamos a ver algunos ejemplos, no son todos, pero por lo general estas integrales inmediatas son las que encabezan o están al principio de una tabla de integral. Por ejemplo, si tenemos la integral de menos seno de x diferencial x, podemos en un solo paso determinar que esto es igual a coseno de x más c. La integral del coseno de x diferencial x es igual a seno de x más la constante. La integral del diferencial x es la función x más una constante arbitraria. La integral de 5x a la cuarta diferencial x, si observamos, esto no es otra cosa que la derivada de x a la quinta más una constante arbitraria. Es decir, esta es la función antiderivada o primitiva general. Luego, ¿qué pasa si tenemos x a la cuarta y no tenemos el 5? No se presenta el 5, entonces es posible multiplicar por 5, un factor integrando, multiplicar por 5 y dividir por 5, entonces, o multiplicar por un quinto, para llevarlo a esta forma. Entonces, se extrae un quinto fuera del signo integral, aplicando la regla del múltiplo constante, y queda un quinto integral de 5x a la cuarta diferencial x. Y esto no es otra cosa que un quinto x a la quinta más la constante arbitraria, que también se puede expresar de esta manera. Luego, si tenemos la integral, por ejemplo, de raíz de x, diferencial x, podemos expresar esto, conviene expresarlo como integral de x a la 1/2, es decir, pasarlo a potencia y aplicar la regla de la potencia.
con lo cual queda x a la 3 medios sobre 3 medios más la constante arbitraria, y esto no es otra cosa que 2 tercios x a la 3 medios más la constante arbitraria. Otro ejemplo de integral inmediata es cuando tenemos integral de 1 sobre x, diferencial x. Esta es la integral de la función logaritmo natural de x más una constante arbitraria. Veamos ahora la regla de la sustitución. La regla de la sustitución se aplica cuando la función integrando es un producto de dos funciones. Una de ellas es la derivada de una función que está compuesta con otra. Entonces, lo que se hace es sustituir esa función por una otra función llamada u, y también se sustituye su diferencial, de tal manera que la derivada de g de x diferencial x sea igual a diferencial de u. Entonces queda la integral de f de u diferencial de u, de manera tal que esta ya sea una integral inmediata y se pueda resolver a partir de ahí en un paso. Veamos un ejemplo. Si tenemos la integral de raíz cuadrada de 3 más x al cuadrado por 2x diferencial de x, podemos observar que acá tenemos el producto de dos funciones. La función raíz cuadrada de 3 más x al cuadrado y la función 2x por el diferencial de x. Claramente, 2x diferencial de x es la derivada de la función que está dentro de la raíz. Bien, entonces lo que hacemos es reemplazar o sustituir esa función por otra. Entonces, tomamos como u a 3 más x al cuadrado. Ahora, derivamos miembro a miembro o diferenciamos y queda diferencial de u es igual a 2x diferencial de x. Tenemos aquí el diferencial de u y tenemos u. Entonces hacemos la sustitución de variable. La raíz de u, en vez de 3 más x al cuadrado, ya sustituimos por u. Y diferencial u viene a reemplazar o a sustituir a 2x diferencial de x, su equivalente. Esto ahora lo pasamos a potencia, u a la 1 medio diferencial de u, aplicando la regla de integración de la potencia, obtenemos que eso es 2 tercios u a la 3 medio más la constante arbitraria. Una vez que tenemos resuelto, volvemos a sustituir u por la función de origen y tenemos entonces que es 2 tercios 3 más x al cuadrado elevado a la 3 medio más la constante arbitraria. Tenemos así resuelta la integral por sustitución. Veamos el segundo ejemplo. La integral de seno de 7 phi diferencial phi. O sea que acá tenemos el argumento del seno como un ángulo aumentado en 7, el producto de 7 por el valor del ángulo. Entonces, no es una integral inmediata, obviamente. Entonces vamos a tomar como, vemos que acá está compuesto seno con 7 phi. Se toma u como 7 phi y entonces la derivada de u respecto de phi es 7. De donde despejamos diferencial phi es diferencial u sobre 7. Ahora realizamos la sustitución de variable. La integral del seno de u diferencial u sobre 7. Luego se extrae aplicando la regla del múltiplo constante un séptimo y queda un séptimo por la integral del seno de u diferencial u. Esta integral ya es inmediata y su resultado es un séptimo menos coseno de u más la constante arbitraria. Volviendo a sustituir u por la función
de origen, tenemos entonces que la integral de seno de 7 phi diferencial phi es igual a menos un séptimo coseno de 7 phi, coseno de 7 phi más la constante arbitraria. Otro ejemplo de aplicando la regla de sustitución. Si queremos integrar coseno de 5 menos 3 tita diferencial tita, vemos acá que coseno está compuesto con 5 menos 3, la función 5 menos 3 tita diferencial tita. Entonces, lo que vamos a hacer, acá no encontramos la función derivada de este valor, lo que hacemos entonces es sustituir variables para poder hallarla. Tenemos que tomamos como u 5 menos 3 tita, derivando o diferenciando miembro a miembro, tenemos diferencial u es igual a menos 3 diferencial tita. De ahí despejamos diferencial tita, que queda menos diferencial u sobre 3. Reemplazando las variables o sustituyendo, tenemos que coseno de u por menos diferencial u sobre 3. Aplicando la regla del múltiplo constante, extraemos menos un tercio y queda menos un tercio coseno de u diferencial u. Y esto da como resultado menos un tercio seno de u más una constante arbitraria. Volviendo a sustituir, queda que la integral de coseno de 5 menos 3 tita diferencial tita es igual a menos un tercio seno de 5 menos 3 tita más una constante cualquiera o arbitraria. Es decir, que en el último paso a este resultado se le vuelve a sustituir por la función origen. Bueno, entonces recapitulando, vamos a aplicar la regla de la sustitución cuando observamos que dentro de la integral o como función integrando tenemos una función compuesta con otra y multiplicada por la derivada de la función, o podemos encontrar esa derivada luego de la sustitución. Así que a partir de ahí lo único que se hace es sustituir variable, diferenciar miembro a miembro, sustituir la función por una variable u o como quieran llamarlo y también su diferencial. Luego de eso se resuelve de manera inmediata y se vuelve a sustituir. Espero que les sea de utilidad. Gracias.